yo también me gusta como mostrar otros ángulos, otros planos en los cuales hay que tener como cierto equilibrio. Y creo que, por ejemplo, en el plano de reflexión, impulso, no sé si se explica, pero eh, Pedro es muy arrojado, es muy impulsivo, y yo creo que a veces yo puedo ser muy reflexivo en algunas ocasiones. Mm. Entonces, ninguno de los dos es muy bueno en ese sentido. No se puede ser solamente impulsivo ni solamente reflexivo, sino que hay que estar tironeándose, y creo que eso también lo he visto en buenos equipos de startup que tienen ese balance. Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Tech Founder News, el podcast de Platanus Ventures sobre temas que les acontecen a los fundadores. El día de hoy estoy con Agustín Folleraque. Él es el fundador de Platanus Ventures, partner y de muchas otras startups. Ahorita vamos a hablar. Andrés no nos pudo acompañar esta vez, se encuentra en un lugar remoto de Chile y Starlink no le funcionó muy bien. Así que por ahora seremos nosotros dos. Vamos a estar hablando de dos temas principalmente. Uno es cómo formar el equipo inicial de una startup. Vamos a estar platicando sobre los fundadores solos, cómo formar un equipo fundador, cuándo empezar a contratar, cuáles son las cosas en las que hay que fijarse al contratar, dar equity, no dar equity, cómo convencer a gente de unirse a tu startup. Y luego vamos a hablar de los acontecimientos recientes de AI, que esta semana hubieron bastantes. Así que vamos a darle. Bienvenido, Agus. Buenísimo, gracias Roger, encantado de estar acá. Una pena que no haya venido Andrés, pero bueno, eh, no sé qué le pasó con Starlink. Yo pensaba que Sí, funcionaba como una maravilla eso. ahora, Agus, déjame hacer una introducción de ti porque creo que la historia es muy interesante. Una de las cosas por las que se te conoce bastante es que fundaste Qué Hambre, que fue una de las primeras plataformas de delivery. Tienes un blog post muy bueno donde casi la venden por $1 millón. Bueno, la vendieron No, no, casi no, por $1 millón. eso. La vendimos por casi, Eso. con 2 empleados, y eso es como lo... Era muy chiquitita. Muy, muy buen blog post, la verdad es que para todos los que nos están escuchando lo recomiendo leer. Y luego lo que sigue es bastante interesante también, que básicamente, por lo que entendí, todo ese dinero lo invirtieron en crear lo que hoy es Fintual y en su momento Sur BTC, Sur Bitcoin, Sí, hoy mejor conocido como Buda.com, ¿no es cierto? exactamente. Sí, Y bueno, sí, para bueno, quienes no saben, sí. adelante, No, no, y ahí le Plátanos Ventures, dejamos. de alguna forma, también fue un poco después. O sea, como que fruto de ser una fábrica de software que finalmente tenía algo de dinero, y pudimos como invertir, sí. En vez de comprarnos algo, Un un, un- Ferrari. un Ferrari, claro. Sí, y bueno, para quienes no saben, Fintual es un web manager, robo-advisor, ahora ya te permite comprar acciones también en Chile solamente, ojalá pronto en México. Respaldado por Sequoia, Case, ColVP, Buda, que es ahora uno de los crypto exchanges más grandes de Sudamérica, Wallet también. Y otras de las cosas que hiciste, Agus, en su momento fue Boxhound y Ah, WebAPI. Que sí, Boxhound fue como un predecesor a Spotify o algo así, si sí, no me tal cual. equivoco. Tal cual, como un Spotify que nunca no funcionó mucho, pero fue una muy buena escuela para nosotros. Yo empecé como programando mucho ahí, y después me fui más hacia el lado, como de, se podría decir, de product management, y un poco más comercial, de negocio. Ya. Pero mis inicios ahí éramos cuatro computines duros haciendo un Spotify, sí. Buenísimo. Oye, y dentro de esos computines estaba, y creo que eso nos va a llevar al tema, ¿no? Estaba Jaime, Sí, que hoy es socio en Buda contigo, socio en Plátanos también, obviamente también en Plátanos Ventures. Y sí. yo creo que todas estas experiencias te han ayudado a entender bien cómo formar equipos, ¿no? Haces parte de To- muchos equipos, etcétera. Totalmente. O sea, justo eso como que creo que fue como las primeras lecciones, es que nosotros los iniciales nos parecíamos mucho, éramos muy similares. Entonces creo que un primer como aprendizaje para hacer un buen equipo de startup es encontrar socios que se complementen. Y yo en particular siento que el tema como comercial versus técnico, esa dupla tiene que estar
muy clara y ser muy buena y confiar y respetarse mutuamente mucho. Y eso creo que es como que, y uno lo ve mucho en los distintos startups exitosos, cómo existe esa dupla. Y a veces hay uno que es más desconocido, no sé, como Steve Wozniak, pero la dupla existió en algún minuto, fue muy importante en el inicio. Oye, Agus, y por ejemplo, ¿dirías que alguna es más importante que otra? En su momento dices que en algunos de los errores que ustedes cometieron eran como muy técnicos, ¿no? Muy inclinados Ujú. hacia la parte técnica y luego desarrollaron la parte comercial. Sí. ¿Hay momentos en los que es más importante lo comercial que lo técnico o cómo balanceas esa importancia? Puta, sí, o sea, definitivamente como que va variando en el tiempo. Uno va como pasando ciertas etapas y va variando. Por eso igual es curioso cómo existen solo founders, por ejemplo, que son capaces de ir cambiando su mindset y estar en épocas más computinas, donde hay que crear, 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 para después salir a mostrar y vender y después crear otra vez. Y creo que eso va variando permanentemente. eh, no sé si en tu experiencia también lo viste tan marcado así, pero nosotros como que yo fui el computín forzado a transformarse en comercial en algún minuto, como que me empujaron a eso porque era el con habilidades más blandas, como capacidad de conversar y con intereses también. Em, pero creo que como que un buen equipo de startup inicial es uno que ya está más o menos claro quién va a tomar qué y así el protagonismo va variando, pero el startup va siempre pudiendo cumplir lo que tiene que hacer. No sé si te Oye, pasó parecido. a mí lo que me pasó es que en nuestro caso, por ejemplo en Atrato teníamos un negocio altamente especializado. Entonces, bueno, altamente especializado porque hay un componente muy importante que es la parte de riesgos, donde era muy importante tenerla y construirla muy bien, ¿no? Tal Ah, vez porque ustedes como... prestaban dinero y querían evaluar el riesgo de prestarle dinero a distintas personas. Exacto. Y sabes, una historia que no contamos mucho, pero que puedo contar yo creo, es que la primera línea de crédito que nos dieron, que fue de $100,000, casi Ujú. a los 6 meses que empezamos la startup, estaba garantizada con nuestro patrimonio personal, o sea, Uf. éramos como obligados solidarios. Entonces, si no pagábamos, nos quitaban el coche, básicamente. Así Claro. que tener bien y cuidar muy bien la parte de riesgos era fundamental para nosotros y tuvo muchísimo sentido tener también un socio por ese lado. Yo era el que vendía, levantaba capital y teníamos también un socio técnico que se encargaba de todo el desarrollo tecnológico, que también era fundamental. Claro. Sí. Sí, muchas veces es como la tercera pata, se podría decir. Es como alguien técnico, no necesariamente en la tecnología, sino técnico en el tema que el startup desarrolla. Eso es lo que yo Sí. Oye, y en encuentro. Fintual es un caso similar, ¿no? Son 4 Sí. cofundadores. Sí, ahí también se da esto último que estábamos hablando. Omar es como el que tiene este conocimiento técnico del tema, de las inversiones en este caso. Eh, y, y ahí, bueno, somos cuatro y tenemos... yo también me gusta como mostrar otros ángulos, otros planos en los cuales hay que tener como cierto equilibrio. Y creo que, por ejemplo, en el plano de reflexión, impulso. No sé si se explica, pero... eh, Pedro es muy arrojado, es muy impulsivo, y yo creo que a veces yo puedo ser muy reflexivo en algunas ocasiones. Mm. Entonces, ninguno de los dos es muy bueno en ese sentido. No se puede ser solamente impulsivo ni solamente reflexivo, sino que hay que estar tironeándose y creo que eso también lo he visto en buenos equipos de startup que tienen ese balance Sí, de de hecho alguien que... a nosotros nos pasaba algo muy parecido. Yo era el impulsivo o el agresivo Claro. de nuestro equipo, como que buscaba siempre, obviamente tomar riesgos calculados, pero sí era como que uno de los que toleraba más el riesgo en las acciones y decisiones que tomábamos. Y creo que esa complementariedad, la verdad, era bien sana y bien buena. Como creo que es una de las grandes de las ventajas de tener fundadores, es esos sistemas medio implícitos de balanceo entre las decisiones y considerar puntos en donde la perspectiva de una sola persona no alcanza. Y que creo que es uno de los argumentos a favor de tener un equipo contra Sí, ser un solo un solo founder, ¿no? founder, sí. Sí, a mí me pasó que cambié de ser el impulsivo en la primera startup a ser el reflexivo, porque me Mm. topé con gente mucho más impulsiva que yo y entonces me empecé a tomar el otro rol. Ya. Es curioso que igual es un rol, o sea, cuando uno es em,
aunque seas más impulsivo, más arriesgado, si te topas con alguien más impulsivo y más arriesgado que tú, probablemente vas a tomar el rol de frenar. Eh, es bien curioso, pero a Claro. mí me pasó eso. Oye, y hablando sobre esto, mencionabas tú, Agus, que tienes, te convertiste en un computín extrovertido, ¿no? Creo que alguna vez Sí, leí que te denominabas así. O sea, sí. ¿qué son esos skills blandas que dices que te tocó desarrollar? Y qué tan fácil fue ese proceso para ti? Puta, ¿sabéis qué es lo que pasa cuando uno programa? Como que, bueno, en algún minuto entras en un flow muy rico de recibir como un pequeño feedback de, sí, lo estás haciendo bien, qué sé yo. Y también pasa que tu mente empieza a encontrar ahí esa como dopamina, no sé. Y, Ujú. y me pasaba que esos días en que pasaba largas horas programando, no quería conversar mucho con nadie. Y, Y yo como de niño era muy conversador. De hecho, mi mamá me cuenta que cuando tenía 4 años me iba a las mesas cercanas en los restaurantes a pedir papas fritas y me conseguía que me sentaran ahí, que me dieran bebida incluso. Entonces, hay una contradicción ahí que efectivamente, como dosificando en la cantidad de código que uno podía hacer, yo podía ir sacando más a la luz computín extrovertido que además se vio obligado en algún minuto a ir a venderle a dueños de restaurantes directamente, así como ir a tocar la puerta y decir y darle una explicación de por qué le convenía nuestro servicio. Más por necesidad que por gusto. Pero te costó trabajo, o sea, volver a ese Agus de niño Me, extrovertido. Me costó más el duelo de dejar lo otro, porque me di cuenta rápidamente que iba a empezar a perder contexto del código y que ya me iba a transformar en alguien que tenía que explicarle a mis socios lo que necesitábamos construir, pero no iba a poder construirlo con mis propias manos, porque para poder estar al ritmo de ellos necesitaba mucho contexto y pasar mucho tiempo. Eh, entonces eso fue muy doloroso como también pensar, bueno, esta como habilidad mía la voy a tener que como dejar en ser un programador más o menos. Ya no voy a poder ser un buen programador. Ya. Eh, eso fue lo doloroso. Lo más parecido que me ha pasado a mí, y creo que también ocurre algo a nivel cerebral, porque cuando tal vez estás tan acostumbrado a hacer actividades que implican tanta concentración, abstracción, bloques de tiempo, de aislamiento para poder tal vez resolver un problema. A mí me pasaba en uno de los trabajos que tuve como analista de compañías públicas, invertíamos a través de un fondo de inversión, me la pasaba 9 o 10 horas al día Ajá. leyendo estados financieros, investigando sobre empresas, etcétera. Y yo me Sí. daba cuenta que cuando acababa, como que después de mucho tiempo, obviamente, como que se me olvidaba socializar, o sea, como que entras Pero en te un pasaba algo modo en el parecido. que, Sí. sí, entras en un modo como en el que estás resolviendo un problema, estás tratando de poner las piezas de un rompecabezas ahí y como que el cerebro va agarrando como que ese es su incentivo principal y es muy claro como las conexiones, ¿no? Cuando en la parte social a mí lo que me pasaba era como que no era, no era tan fácil de repente y también poco a poco fui aprendiendo a vender y así y pues hasta la fecha, por ejemplo en Atrato yo llevé todo el equipo de ventas, ¿no? Cuando nunca Claro. había hecho ventas antes. No, no es exactamente lo mismo, pero es un caso muy, muy similar. Sí. Sí, levantar dinero, ser como el que hace los pitches y todo eso, puta, requiere unos traits muy diferentes. Y en todo caso, referido como a los traits que requiere un equipo fundador en general, las capacidades, em, hay muchos planos. Yo creo que también, por ejemplo, está el tema como de la perseverancia. Yo también me topé con momentos en que puta, el socio era fundamental que te levantara y te dijera que todavía podíamos seguir, o viceversa, ser el que daba ánimo al socio. A mí me pasó mucho, o sea, tener los dos roles, dependiendo del momento y de las razones por las cuales estábamos dudando. Oye, También, ah, normalmente es algo deliberado, o sea, imagínate que les llega una mala noticia, ¿no? No lograron levantar una ronda o algo así. Uno de tus socios está súper triste, desanimado. ¿Identificas eso y dices, me toca ser el que anima? O a pesar de no, que te sientas desanimado, ¿cómo lo no manejabas eso? necesariamente como tan consciente, sino que mirando para atrás me doy cuenta que alguien tomó esa labor. Em,
pero más que nada porque realmente lo sentía probablemente. Sentía que podíamos seguir y que no había problema y que no era tan terrible. No sé, hay otros como, no sé si te has topado como por ejemplo con algún socio más largoplacista. En mi caso, por ejemplo, Andrés es más maratón. eh, y Pedro es del sprint, así como de que quiere a dónde vamos mañana. Y Andrés es de vamos a hacer las cosas para que en 2 años más esto siga funcionando. Y yo creo que nosotros cuando buscamos en Platinum Ventures, como que esos temas, como tratar de detectar si los socios tienen estos distintos contrapesos en el equipo, puta, es muy importante. De hecho, eso es otra de las cosas que creo que valen mucho la pena profundizar porque juzgar, y creo que tú tienes un perfil muy interesante, ¿no? Porque tú lo ves desde el lado de Platinum Ventures como inversionista al ver muchos equipos que nos toca entrevistar, conocer, leer de ellos, etcétera. Y a la vez, pues te ha tocado formar muchas startups, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo es ese proceso de juzgar todas estas capacidades blandas, estos traits de carácter que tienden a ser bastante subjetivos, si lo quieres ver así, o que pues, no se basan como en datos muy duros para Claro. juzgarlo? ¿Cómo lo haces desde la perspectiva operativa para seleccionar socios, contratar gente y también desde la perspectiva de inversionista? Sí. Puta, en la parte como de socios, creo que es la más blanda, ¿eh? Pero hay algo como hay algo para respetar lo diferente y tienes que encontrar a otra persona que también respete lo diferente. En el sentido de que mucho más fácil es hacer algo con un amigo o alguien muy como similar a ti y muy como en lo mismo. Y pasa mucho que vemos como computines que se juntan o abogados que se juntan. em, y, y ahí entonces no se genera esa riqueza. Y lo escaso es justamente una persona como un, no sé, un CEO comercial que encuentra que las ideas, incluso las ideas comerciales de su CTO son válidas, y viceversa, un CTO que encuentra que las ideas técnicas de su CEO también son válidas. Entonces ahí se puede producir como esa eh, como magia. Y eso es lo que en general yo he buscado como de manera más blanda, como te decía, con mis socios, es ese como respeto mutuo por el ámbito del otro. Eh, Creo que eso me ha funcionado muy bien. Pero también hay miles de otras cosas que evaluar, como también hay que llevarse lo suficientemente bien, porque de repente uno conoce a alguien muy lejano, muy distinto y cuesta convivir mucho con alguien muy diferente. Claro. ¿Tus Oye, socios, pero Roger, eran como, no sé, tú los consideras como muy similares, salieron de la misma escuela o tenían como un poco más de diversidad? por un lado, yo creo que sí éramos suficientemente distintos en cierto tipo de creencias, valores, etcétera. Empezando, por ejemplo, por la tolerancia al riesgo, creo que esa es una de las cosas. Pero sobre todo, una de las cosas que yo me daba cuenta mucho, en donde normalmente teníamos mayor diversidad de opiniones, es cuando, justo como un caso bien particular que teníamos, era que normalmente las ideas, por ejemplo, de uno de mis socios, que era el socio técnico, tenía ideas comerciales bastante interesantes y por ejemplo cuando tú llegas como un socio no técnico con convenciones, con estándares, con maneras comunes de hacer las cosas y luego una persona sobria las escucha y trata de razonar como por primeros principios desde otra perspectiva, esa fue una de las como dinámicas más valiosas que yo encontré entre nuestro equipo, una Mm, persona que como que quizás no tenía la experiencia que normalmente suele indicar que sabes cómo hacer las cosas y que ujú. ese razonamiento por primeros principios muchas veces permitía que yo me diera cuenta de cosas que no estaba viendo cuando habría seguido mis convenciones comerciales, por así decirlo. Entonces Claro. ahí es donde yo encontré mucho valor en la diversidad, pero en cierto sentido éramos parecidos, éramos personas, los tres estudiamos en la misma universidad, mismo rango de edad, pero eso sí como con backgrounds y funcionamientos Sí. internos muy distintos. Es que justo es como la magia y la dificultad, porque ser demasiado diferentes, o tener como, no sé, distintos pasados o distinta nacionalidad, qué sé yo, no ayuda puta, a lo básico que es tener una muy buena, llevarse muy bien y tener un lenguaje común, no solo lenguaje
digamos, español, sino que es un lenguaje dentro de la sociedad que uno vive. A veces puede ayudar eso. Entonces, es un balance curioso que hay que lograr. Tener como ser Sí, suficientemente similares y suficientemente distintos. y vas a pasar demasiado tiempo con estas personas, especialmente si este es como una startup a largo plazo, entonces conviene mucho llevarte bien, disfrutar el tiempo y Sí. el trabajo que estás haciendo con tus socios y yo creo que también con el equipo, ¿no? Que creo que eso nos llevaría como al siguiente punto, que es una vez que pasas esa parte de los cofundadores, ¿qué piensas de contratar y las primeras contrataciones que tiene que hacer una startup? ¿Cómo deben de juzgarlas? ¿Es basado en contexto? ¿No? ¿Hay una Sí. fórmula que hay que seguir? Puta, yo así pienso que lo mejor es no contratar, si es que se puede, Nunca. en lo posible. No, no, nunca no, o sea, eh, si puedes no contratar, puta, no contrates. Como que la contratación debiera llegar en un punto de obligación, de ya realmente entre nosotros es imposible sostener esto. Y eso lo veo porque como un startup que no ha logrado product market fit, por ejemplo, em, puta, contratar puede ser una mala idea, yo creo. O sea, buscar el product market fit a partir de contrataciones es bueno, lo más riesgoso que uno puede hacer. Y equivocado, creo también. Porque como de base, el equipo inicial tiene que ser el capaz de construir la idea base que logra cierto nivel de fit con el mercado. Si no, puta, hagan otro equipo. Ahora, una de las cosas que sale mucho es que las contrataciones de devs pues no son completamente necesarias en el caso en el que los fundadores tienen la capacidad de construir el producto, la versión inicial del producto, ¿no? Ujú. Y creo que ahí es donde entra un campo de juicio muy difícil de si vale la pena y cuándo vale la pena contratar el primer o la primera desarrolladora, ¿no? Por ejemplo, en Atrato, nuestro primer miembro del equipo fue un programador y que ha sido absolutamente crucial para pues donde está hoy la empresa. La verdad es que ahí Ujú. sigue, ha crecido muchísimo, ha hecho contribuciones importantísimas a lo que hoy es nuestra plataforma. Y yo lo que me he dado cuenta es como que muchas veces depende del contexto, ¿no? El producto que teníamos nosotros era muy intensivo en infraestructura, en código y teníamos que desarrollar mucho para verdaderamente tener un producto, ¿no? Desde cómo funciona por detrás, cómo los manejamos por detrás, back office, integración con muchos proveedores, obviamente la plataforma consumer facing, etcétera. Entonces, Sí. creo que en ese tipo de casos tiene sentido, pero ¿tú cómo juzgarías esa situación? Creo que en esto tengo mi bias, o sea, como que estoy como opinionado, se podría decir. Y la verdad es que pienso que el equipo fundador tiene que ser capaz de construir el MVP, y más allá del MVP, digamos, lograr un product market fit. Em, Siempre las cosas pueden no ser perfectas y por lo tanto, obviamente, puta, un- puede que haya un fundador técnico que no conoce todas las herramientas, entonces contrata a alguien, ok, pero ya lo veo como una excepción, no es el ideal. O sea, Ujú. para contestar una pregunta así como de cómo esperaría, yo esperaría un equipo eh, que tenga la capacidad de desarrollarlo internamente. Quizá ese Sí, desarrollador que contrataron ustedes, no sé, pues, debió ser parte del equipo inicial, ni idea. no, bueno, de hecho, para aclararlo, o sea, esa contratación fue a los 9 meses de que empezamos. O sea, ya habíamos Ya. pivoteado con el equipo fundador, ya habíamos construido dos versiones iniciales del producto. Bueno, de Ah, hecho, ok. una, y justamente este nuevo dev, como que cuando ya estaba funcionando y ya estamos empezando a crecer, ahí lo contratamos como para reconstruirlo, ¿no? Porque el primero que hicimos era, pues, no iba a escalar Sí. muy bien, Puta, yo básicamente. creo que hay que contratar para mejorar, no para crear. Esa es como la idea. Yo creo que si tú ya lograste hacer algo, probablemente va a ser bastante imperfecto, porque es un equipo muy chico, que está empezando, qué sé yo, que hace lo que puede con lo que tiene, pero ahí, para empezar a mejorar, claro, ahí ya me empieza a hacer sentido quizá contratar gente incluso con más capacidades que el equipo inicial. Una de las cosas más alarmantes que nosotros vemos, yo creo, es cuando una startup no lanza porque no ha podido levantar capital que va a destinar en contratar un equipo muy grande para desarrollar el producto. Es como, Adiós. Sí, sí, ajá, eso.
una de las cosas más riesgosas y alarmantes que Sí, podemos ver, ¿no? totalmente red Entonces, flag. yo creo que otra de las cosas que también porque es importante eso es por todo el tema de cambio de ideas y pivoteo y creo que también eso lleva un poco a la parte de la visión y cómo la vendes, pero cuando contratas a una persona normalmente quieres convencer a esa persona de que va a contribuir a una misión, a una visión importante en el mundo y probablemente para ser un primer miembro del equipo de una startup tiene que tener cierta tolerancia al riesgo, tiene que ser una persona extraordinaria. Naturalmente queremos que sean personas de Sí. altísima calidad, Y estén sabéis en que el... a mí me pasaba, Roger, que en algún minuto tuve un jefe, después dije, no quiero tener jefe, eh, voy a hacer mi propio emprendimiento. Y en el momento que contratamos a la primera persona, como que sentí que volví a tener jefe, a pesar de que no era mi jefe. Mm, Tenía que ir a la oficina a cierta hora porque iba a estar la persona que habíamos contratado. Como que empiezan unas ciertas como obligaciones claro, como tú dices, si todavía no, si todavía vamos a pivotear o vamos a cambiar algo, puta, mejor no tener todavía ese como peso, digamos, de que de la persona tenga management, un de claro motivación, de management, todo lo que que la tienes persona que tenga un hacer. trabajo claro, un objetivo claro, que no se aburra, que no. Y es un perfil muy particular, ¿no? Porque creo que estos perfiles son bien distintos porque en una etapa muy temprana el trabajo de una startup no es nada estructurado, no hay procesos, no hay a veces ni KPIs o cosas así y creo que no es fácil Totalmente. para una persona que viene, por ejemplo, de un trabajo convencional donde las metas están bien establecidas y hay Yo una creo que eso puede dirección ser bien muy obvia. perjudicial. Puede ser bien perjudicial para una startup contratar a una persona que viene de una startup grande, por ejemplo, o de algún lugar como demasiado estructurado. Para mí un primer empleado tiene que ser, eh, no sé, un salvaje, como Un loco, sí, ¿no? O un sea, loco y abrir claro, camino sí, y que le digan, con un par de ideas se ponga a funcionar, que sea generalista, que yo exacto. creo que eso es como aumentar un poco el equipo fundador. Oye, y algo que creo que es bien importante aquí es como convencer a estas personas, ¿no? Claramente quieres que Mm, sean buenas y para tener esos traits, pues naturalmente tal vez es una persona que tiene un opportunity cost bastante relevante, ¿no? Y tal vez tú sí. siendo una startup con solo talento, a veces ni siquiera capital, ¿cuál crees que ha sido una de las claves para convencer a gente de unirse cuando no hay evidencia de éxito todavía? Puta, es bien tricky esto porque yo creo que también afecta al outcome, afecta el cómo lo convenciste. O sea, si tú convences a alguien porque tienes una mesa de ping-pong, probablemente no va a ser una buena contratación. Y no quiero decir que esa persona sea una mala persona o mala contratación en sí misma. O sea, yo en algún minuto también entré a trabajar en un lugar porque me quedaba cerca de la casa. Uno tiene motivaciones raras a veces, pero Sí. cuando la motivación está alineada con el objetivo que quiere el startup, con el ya sea un propósito de cambio del mundo muy positivo o solamente resolver un problema técnico, lo que sea, pero que esté alineado, creo que es la única forma de contratar bien. Entonces, como que eso nos deja sin alternativas para mi respuesta. No te puedo decir técnicas para contratar a alguien porque cualquiera que no sea el propósito, el objetivo del startup mismo, va a ser mala por definición. A pesar de que puedas encontrar a una persona buena. Y yo creo que ahí, por ejemplo, un máximo que, o una máxima que deberían de considerar los fundadores es que como empleados están fundamentalmente desalineados muchas veces con los objetivos. Y creo que eso nos puede llevar a la plática de saber si vale la pena dar equity, cuánto equity a estos primeros empleados, pero este es un concepto que, por ejemplo, Peter Thiel en su libro de Zero to One hace mucho énfasis en que básicamente por eso no hay que contratar empleados de medio tiempo, porque las motivaciones que tiene un empleado, por ejemplo, puede ser su sueldo, ¿no? Su quincena. Si lo convences Claro, con un mucho mejor sueldo, pues probablemente se venga si cree que ese sueldo se va a mantener y si es bueno. claro. Pero eso ya te desalinea de tal vez lo que tú quieres lograr, especialmente en una etapa temprana. Totalmente, sí. Yo creo mucho en el incentivo del stock option. Em, Como que a largo plazo además va generando en la comunidad algo muy bueno. No sé, los ex Fintual, ojalá Claro. tengan dinero para invertir en startups, etcétera. Nosotros les damos stock options a todo. Pero claro, es muy cierto también que si es la razón por la cual como, quiero tener ahí
un buen sueldo o stock options de esa empresa que quizá le va a ir bien y voy a ir a descansar ahí mientras pasa el tiempo, puta, eso puede ser muy contraproducente. Em, ¿Tienes alguna regla como de cuánto hay que darle a alguien, a un primer empleado? Puta, ¿Cuánto a no. destinar como stock options? No, depende mucho. Y incluso, o sea, porque también es una forma de levantar capital. O sea, hay empresas que pueden ofrecerle a sus empleados un sueldo más bajo a cambio de más participación. Em, Llega un punto, nosotros ya pasamos los 150 personas en Fintol, llega un punto en que es importante como que todos tengan para que haya como una conversación transparente y común, como que no sea algo de los que tienen y los que no tienen. Obviamente al principio hay más riesgo, por lo tanto es normal que sea un poco más alto. Em, Hemos ido como con los distintos inversionistas ajustando esto y aumentando un poco. Al principio estábamos muy latinoamericanos, así como dando unas migajas, y hemos ido poniéndonos más versión Silicon Valley. Y no lo creo tanto como una herramienta de retención, o sea, más o menos, porque pasa eso que dices tú, de que, puta, si te estás quedando, lo que dicen las Golden Handcuffs, eh, Ujú. como puta, quedarte porque falta un año para, no sé Para si es el muy cliff, bueno, el claro. cliff y todo eso. Sí. Pero lo que a mí me gusta es como la sensación en el equipo de si a esta empresa le va bien, nos va bien a todos. O sea, eso es como lo importante. Oye, y si tuvieras que decir algunas bandas, estándares, tal vez yo lo que diría es, trataría de buscar como bandas, ¿no? Mm, Estándares más o menos comunes de la industria, porque creo que también algo que puede llegar a suceder es que algo que nos sucedió a nosotros, por ejemplo, es que tal vez no todos los early employees escalen hacia, digamos, la claro. etapa madura de la empresa y posiblemente en un inicio pues, les diste demasiado stock options Mm, y tal vez en un futuro no lleguen al puesto que se espera, ¿no? En mm, 4 años, que normalmente es el periodo que se utiliza como vesting, ¿cierto? sí. Entonces yo trataría nada más de tener cuidado con el límite superior, ¿no? Con el límite Mm, superior de qué tanto es. Yo una regla que he escuchado que no se me hace tan irrazonable es destinar a los primeros 10 empleados aproximadamente 10% dividido dependiendo de cada persona, cada puesto. mm, Y creo que eso obviamente se va ajustando, como dices, con las rondas, con las nuevas sí. contrataciones, etcétera. Ya cuando se está en una etapa más madura, creo que es una parte fundamental de convencer a un equipo ejecutivo de unirse la parte de los stock options y una compensación significativa desde ese ángulo. Sí. Sí, también nos hemos topado con que hay mucha ignorancia en el tema, sobre todo en Latinoamérica, y a veces pasa que le estás dando un montonazo a los empleados y ni siquiera se dan cuenta o lo aprecian. Eso lo he visto mucho. Em, y entonces eso de nuevo lleva hacia abajo la cantidad de stock options que uno quiere entregar, porque no se están valorando. Entonces hay todo un tema cultural y creo que cuando vayan apareciendo estos, no sé, ex Rappi o lo que sea que muestren, eh, o Corner Shop mejor, eh, vamos a ir viendo como más interés en stock options y por lo tanto una negociación más realista, porque hoy día es como los founders dan lo que sienten o ven un benchmark, como tú dices, eh, pero no hay una verdadera negociación, no hay una exigencia del otro lado, que creo que debiera existir. Claro. Y otra cosa bien interesante, yo creo que los stock options es que yo, si por ejemplo fuera un empleado clave de una startup, me enfocaría mucho en entender como esos detalles que tú dices, como de cuánto vale realmente, cuánto me Sí, están dando, porque por ejemplo hay mecánicas ahí bien esotéricas, por ponerles ese término, porque no hay tanta experiencia en el mercado y realmente a mí como fundador incluso me cuesta trabajo a veces entender todos los términos, pero uno de los más fundamentales es el strike, ¿no? Que es sí, como al precio al que tienes derecho comprar las acciones de la exacto. empresa. Esencialmente no es como que te den equity, si hay empresas que dan equity, pero el instrumento común es una opción, la opción te da el derecho de comprar el equity de la empresa, usualmente a un precio interesante, pero dependiendo de dónde esté la empresa y en qué situación esté es la evaluación. Y luego lo que creo que va a estar sucediendo, sobre todo en estas últimas etapas en las que los mercados y las valuaciones han resentido un poco,
muchas veces las opciones pueden valer cero, ¿no? Si la evaluación de la empresa está muy Claro. inflada o si, por ejemplo, la empresa no llega a despegar como se espera. Y es parte de los riesgos que hay que tomar, obviamente, al ser empleado de Sí, startups. yo Es siento una que consideración eso súper importante. es como un, pero esos son casos em, como un truco de la startup para, digamos, yo creo que el strike price que uno debiera apuntar es cero. Hay limitaciones legales que, no sé, en Estados Unidos no se puede hacer un strike cero porque tienes que, no sé, tienes que estar de acuerdo al formulario, no sé qué. Ok, pero, pero básicamente creo que habría que pensarlo así. O sea, el stock options es algo que es una. ¿Por qué no se entrega equity? Es por temas como más operativos de, y de impuestos, qué sé yo, de no tener a muchos socios inmediatamente y que ellos tengan que pagar impuestos por ganancias de capital, etcétera. Pero la idea detrás, la idea como positiva, digamos, es recompensar a todos y que tengan acciones, básicamente. Entonces eso es como un strike price cero, casi prácticamente regalarlo. Claro. Eh, y estas restricciones legales de que el strike price tiene que cumplir con no sé qué se han ido usando para poner strike price que finalmente hacen lo que tú dices, como de que puta, la evaluación estaba por sobre lo que logramos en la ronda y por lo tanto valen cero. Nosotros lo que hemos hecho como para calcular más o menos, en general es decir, esta persona debiera recibir, puta, si nos va bien, unos $600.000, este debiera recibir $1.000.000, como ponernos en escenarios y pensar en como un monto en que esa persona quedaría contenta por haber dedicado 5 años de su vida eh, a algo que tenía sus riesgos, básicamente. Oye, Agus, y tal vez para ir concluyendo, ¿cómo decides los roles del equipo fundador? Volviendo al equipo fundador. En el caso de ustedes, por ejemplo, ¿cómo decidían quién era el CEO, quién tenía que desarrollar las, esas habilidades blandas, quién salía a vender? Si tienen perfiles similares, ¿no? Obviamente, pues cuando una persona no puede construir el producto, pues creo que los roles están claros, pero yo creo que Sí. una señal de alarma y por las que, por ejemplo, eh, terminamos diciéndoles a ciertos equipos que nos gustaría ver antes definidas esas cosas. Podemos conversar sobre participar en el programa de aceleración porque muchas veces hay dos cofundadores o cofundadoras técnicos y no tienen claro quién va a hacer qué. Mm, sí. Yo creo que es un proceso de descubrimiento, el de entender quién va a hacer qué, pero tempranamente tiene que haber una como una idea base que parece que el CEO va a ser este. eh, o sea, es como, creo que sobre todo cuando hay como mucha duda sobre quién va a ser el CEO, creo que ahí es como para mí una alerta. Si después hay como más dudas en los otros cargos de si alguien va a ser de operaciones o técnico o no sé, puta, no importa tanto. Pero tiene que haber como un liderazgo relativamente claro en el equipo, creo. De acuerdo. Aunque Y no creo sea que muy también, fuerte, ¿eh? No un líder, yo no pienso como que necesiten los startups tener un liderazgo muy jerárquico, digamos, para nada. Son socios y qué sé yo, pero alguien que sea como, y que para mí siempre coincide con el impulsivo. No sé si es siempre así. Creo que sí, pero... de acuerdo. Ahora vamos a hablar de los acontecimientos recientes de AI. Creo que va a estar bastante interesante escuchar tu perspectiva aquí, Agus, que no nos ha tocado platicarla al menos tan directamente contigo. Mm, Y Andrés y yo hemos ya hablado múltiples ocasiones de esto. No nos cansamos de hablar de esto porque cada semana salen cosas bastante emocionantes. Y sí. el caso de esta semana fue que, por ejemplo, salió ChatGPT Plus, que es como Ah, una sí. veinte suscripción pagada, dólares, claro, $20. Fue un por poco tu criticada, asistente. ¿no? Por el precio Ah, sobre está bien. qué tan realmente se justificaba. La otra cosa que salió que se me hizo súper perturbadora, pero a la vez muy interesante, fue Nothing Forever, que es como contenido en Twitch 24/7 Ah, generado por sí. AI. No sé si lo viste. Todo el script estaba generado con AI y finalmente Twitch lo baneó porque empezó a decir cosas transfóbicas, cosas bastante Qué como desastre. pues, peligrosas o violentas, que obviamente están en contra de las políticas, pero creo que aunque era una animación fea y medio sin sentido, Sí, y creo de, y que de fue repente una sacaba con prueba. unas risas, eh,
como las risas de los sitcoms, pero en momentos completamente azarosos. Un Sí, silencio exacto. de 10 segundos y de repente... Sí, porque era un como mock o una emulación de una como serie que se llama Seinfeld. No la conozco, Sí, un sitcom. sí, Pero sí. bueno, eso estuvo bien interesante. Y luego salió Bard, el anuncio de Google de su catch-up con ChatGPT, que es como una AI conversacional. Todavía Sí. está en prueba, realmente no está en uso, fue solamente el anuncio. Y finalmente, y una de las más interesantes, creo que fue el anuncio oficial, aunque ya se rumoraba, de la colaboración estrecha entre Microsoft y OpenAI, que se va a implementar en Bing, en Edge, potencialmente en el suite de Office, con Word, con todas las herramientas PowerPoint, etcétera. Hace un Sí. tiempo hablábamos de Microsoft, de lo interesante que está haciendo en AI, y también que están utilizando un modelo más avanzado que el que está públicamente disponible, que no es Ah, no sabía eso. GPT-3, sino se rumora que es GPT-4. Eso es Vale. lo que se dice. Ah, no tenía idea de eso. Increíble. ¿Cómo ves tú esto, Agus? Todos estos Sí. desarrollos en O sea, AI. el primero como que yo creo que así como suscripción a Netflix, vamos a tener suscripción a algún asistente para mejorar nuestras capacidades intelectuales. Está como evidente que eso se viene. Em, Como poder pagarle a OpenAI para tener y ojalá vaya contextualizándose a lo mejor en tu vida y en tus conocimientos y le puedas entregar los documentos que te has leído y cosas que debieras saber. Entonces después te ayuda a construir una columna. Qué espanto, pero creo que vaya, vamos. Vamos a ser como personas asistidas por inteligencia artificial. Igual como somos asistidos por celulares, creo que el primer paso va a ser esa como herramienta. em, y, pero al mismo tiempo están pasando miles de cosas y uno no... A mí me llama mucho la atención lo poco predecible que es todo esto, en el sentido de que no sé, 2 años atrás yo sabía de la existencia de la inteligencia artificial y qué sé yo, y si me hubieras hecho adivinar que se iba a desarrollar muy rápidamente, creo que habría dicho como más por el lado de cálculos matemáticos, resolución de problemas, no sé, no por el lado de la creatividad y la generación de, no sé, canciones que es capaz de hacer ChatGPT o, o no sé, o como Midjourney, ¿no? El nivel de, de la capacidad de generar imágenes ricas así. Puta, jamás me habría adivinado que los creativos iban a estar en problemas. No sé Claro. qué pensáis. De hecho, a mí algo muy parecido es que creo que con esto se vienen una de las automatizaciones más interesantes, yo creo, hasta cierto punto. No sé Ujú. si automatizaciones por completo, pero por lo menos asistencia bastante importante en lo que yo creo que es como expertise local, entre comillas, podríamos decir mediocre. Por ejemplo, si tú tenías acceso a un nutriólogo que podías pagar con los recursos que tienes en tu ciudad local y que posiblemente puede una AI tener el conocimiento de esa persona y no solo de esa persona, sino de lo mejor, Mm, pues ahora muy probablemente hacerle una consulta de nutriología a un asistente digital va a ser mucho más rica y completa, especialmente si sí. le das tu contexto a que si tienes acceso a un nutriólogo que te va a costar más caro y que posiblemente está limitado al conocimiento que esta persona pueda tener, ¿no? Y creo que esto se demuestra especialmente bien ahora que una de las limitaciones más importantes de ChatGPT era como su conexión con Internet y su desactualización de ciertos Ujú. facts. Y el hecho de que ya puedas pedirle recomendaciones en tiempo real sobre comprarte algo con criterios específicos de acuerdo a tus necesidades, creo que habla un mundo de posibilidades súper interesantes en medicina, por ejemplo, donde el juicio del doctor, de la doctora, era algo intocable, ¿no? Algo como que se espera Sí. que... No, está diciendo muy sutil. Se acabaron los médicos. Yo creo, obviamente estamos anticipando. No es este año ni el próximo. Pero no sé si quedan muchos años de preguntarle, de buscar diagnóstico en una persona con esta, como tú dices, este nutriólogo, así como con un conocimiento que ha ido recolectando este cerebro a lo largo de los años. O sea, sorprendente, porque también no pensé que la parte como de medicina podía efectivamente estar en una disrupción tan inminente.
yo la Creo veo. que ya, o sea, ya era muy conocida la AI de que nos ganaba en juegos como Go, Claro, ajedrez, póker, que son juegos complicados. Y ya ha salido mucho que ChatGPT pasa exámenes de universidades, que pasa exámenes de X o claro. Y. Y creo que no estamos muy lejos de que le gane a este tipo de doctores, personas que, donde su juicio es extremadamente valorado, pero que muy probablemente con las capacidades de una superinteligencia pueden ser mucho mejores a lo que una persona sin esta asistencia podría aspirar. Sí, creo que el paso uno va a ser que los médicos van a empezar a usar este asistente, van a cargar ahí los síntomas y van a preguntar qué podría ser. La AI le va a decir, mira, lo más probable es que sea colon irritable, no sé. Y, y en ese minuto el médico tomará la decisión de si decirle eso al paciente o no. Yo creo que por ahí vamos a empezar. De Una acuerdo. Y herramienta. a mí lo que más interesante se me hace es que ya estamos a un pasito de que verdaderamente este asistente digital pueda hacer algo por ti, ¿no? O sea, si ya está conectado por internet, ya puede comprar por ti en esencia, ¿no? Comprar. No sería muy difícil comprar por ti, no sería muy difícil hacer una llamada a una API y conseguirte X, Y, Z. Y creo que ahí es cuando empieza a combinarse un verdadero Sí, asistente digital. sí. O sea, yo ya quiero conectar para que conteste mis mails y me escriba solo un resumen de qué contesté esta semana. Digamos. Eh, esa- Sí, ¿qué es lo más importante esta semana realmente de mis 200 claro, mails que tuve? claro. Sí. Buenísimo, Agus. Oye, pues fue una conversación corta de AI, pero sin duda creo que Sí. todavía tiene mucho que prometer. Está creciendo exponencialmente, cada vez hay más gente contribuyendo, cada semana sin falta salen cosas. Así que por ahora vamos a dejar la conversación hasta aquí. Gracias por Dale, participar en Tech Founder News y nos vemos a la próxima. dale, gracias Roger. Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Chao. Suerte.